Bueno, buenas tardes, ¿me escucháis? Yo voy a decir muy poco y importancia tiene algunas cosas de las que digo y otras no. En primer lugar, quiero daros la bienvenida, las buenas tardes a todos los que habéis asistido a esta conferencia, darle las gracias a la Económica por lo que nos facilita hacer estos actos. Quiero también, no sé si disculparme, pero sí deciros que iba a presentar Diego Quevedo esta tarde, iba a ser el jefe de la flotilla de submarinos de Cartagena, y es Alfonso Carrasco. Pero le surgió una reunión en Madrid y está de camino de Madrid aquí a Cartagena y va a llegar tarde. Entonces a Diego lo va a presentar el teniente de navío. Como hace mucho tiempo hice a mí y ya no me acuerdo. Debéis de perdonarme. Sí, voy a leer la chuleta porque si no... Sí, él es capitán de fragata, jefe del Estado Mayor de la flotilla del submarino, Jorge Garrido. Entonces él va a dar la presentación de Diego y es sabe su currículum, son dos personas extraordinarias, muy conocedoras del tema que vamos a tocar esta tarde y en manos de ellos dos. Espero que disfrutéis de la conferencia. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho, primero darle la bienvenida también y darle las gracias por asistir hoy aquí a la conferencia que nos trae y que Diego Quevedo impartirá próximamente de Cartagena se vistió de luto, abordaje y hundimiento del submarino C4. Como ha dicho, mi jefe no ha podido venir aquí. De todas formas, para mí es un privilegio y un honor poder hoy presentar a don Diego Quevedo, submarinista y amigo al que conozco durante muchos años y con el que además hemos estado navegando en las proximidades del punto del hundimiento del C4, así como colaborando con la elaboración del cómic 13 grados y 13 millas, la tragedia del submarino C4, donde mi abuelo desgraciadamente pues, es uno de los protagonistas. Pues bien, Diego Quevedo nació en 1954 en el barrio de Santa Lucía, ingresó en la Armada en 1972, retirándose de alférez de navío. Durante sus 42 años de servicio, 30 de ellos han sido a bordo de submarinos, así como otros destinos de la flotilla de submarinos, acumulando más de 22.000 horas de inmersión. Hoy en día esto sería casi inimaginable. Diego destaca, entre otras cosas, por su pasión por la historia, los libros, pero sobre todo por el arma submarina, teniendo siempre historias y chascarrillos que contarte cuando te lo encuentras. Es, por tanto, un experto en temas navales, pero sobre todo en submarinos y en la vida de Isaac Peral. Además, posee colecciones de todo tipo y, bueno, de hecho, la parte del Museo Isaac Peral, pues muchas de ellas serán suyas. Es colaborador de la radio, de televisión y ha escrito 15 libros, además de escribir en revistas nacionales y extranjeras. Actualmente escribe en el blog de La Opinión, historias con la mar de fondo, publicando semanalmente temas relacionados con la Armada Española. Y ha logrado además diversos premios a lo largo de toda su vida. Y hoy, como incansable conferenciante, viene a hablarnos del arma submarina en general, centrándose en el C4 y sobre todo en el abordaje y el hundimiento del submarino C4. Les puedo asegurar que hoy nos trae vídeos y fotografías inéditas y que van a disfrutar de esta conferencia. Sin más, don Diego, muchas gracias. Bueno, pues les reitero las buenas tardes que les han dado las dos personas que han hablado antes que yo, y a todos ustedes en general, y por el mero hecho pues, de haber querido venir hoy a escucharme, y en particular pues, al presidente de la Asociación Cultural Cartagena Siempre, porque, y por supuesto a la dirección de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, por cedernos esta sala,
y porque se me da con ello la oportunidad de hablarles sobre un tema histórico de los varios que ha vivido la más que centenaria flotilla de submarinos de nuestra Armada, que como bien saben está establecida en esta ciudad desde su creación en 1915. Así que hoy, como reza el propio título que pueden ver ahí en pantalla, les voy a relatar cómo fue la tragedia del submarino C4, de la que el próximo mes de junio pues se van a cumplir 80 años y que marcó la vida de muchas familias, de las que algunos miembros de ellas se encuentran también hoy aquí, y a quienes particularmente pues agradezco su presencia, porque es algo además que me honra sobremanera. A los que no me conocen les diré que la flotilla de submarinos ha sido pues mi casa, bueno, ya lo acaba de decir el jefe de Estado Mayor, durante 30 años, de los 42 que he estado en servicio en la Armada, es decir, casi las 3/4 partes de mi vida militar, pues las he desarrollado en el ámbito de submarinos, tiempo que considero más que suficiente para haberme enamorado de ellos, y por tanto pues tratar de interesarme acerca de su historia, que está salpicada, pues como todo lo que es centenario, de múltiples acontecimientos de toda índole, como el que les voy a comenzar a hablar en los próximos minutos, que no es otro que el luctuoso suceso que supuso el abordaje y el posterior hundimiento de uno de nuestros submarinos, el C4, ocurrido en el Mar Balear, y del que este próximo mes de junio, como he dicho, se van a cumplir 80 años. A bordo de ese submarino, que sirve de ataúd de acero y que reposa a 1.500 metros de profundidad, se encuentran 44 submarinistas, siendo el propósito de esta charla relatarles a ustedes la vida de este submarino, desde su alta en la Armada hasta su pérdida, pero principalmente trataré de homenajear la memoria de esos 44 compañeros, al igual que lo he hecho con anterioridad en otros lugares, como el Salón de Actos del Cuartel General de la Armada o el de la Base de Submarinos, así como en otros puntos de la geografía española. Dicho esto, quiero comenzar esta charla recordando esta estrofa de una vieja canción alemana como primer homenaje a la dotación del C4, que aquel desgraciado día ofrecieron sus vidas en la mar por su patria, en el más estricto y absoluto cumplimiento del deber. Aunque haya tocado con anterioridad otros temas de historia naval, les comentaré que la charla de hoy les aseguro que para mí no es una más, pues pretendo que sea, como ya he comentado, un emotivo homenaje a estos 44 hombres que reposan en el fondo del Mediterráneo, unos hombres entre los cuales, por ejemplo, se encontraba este joven alférez de navío, Antonio Bosquet Blanch, y cuya muerte sorprendió a su esposa, embarazada de 6 meses, de una niña que nacería póstuma, a la cual conozco como a otros hijos de víctimas. Igualmente me honra con su amistad el coronel de caballería don José García Herrero, quien igualmente aquel día sufrió en primera persona esta desgracia, perdiendo a su padre, este cabo primero electricista que ven aquí. O como ocurriría con la de esta otra familia, la del teniente de navío José Rivero Tapiador, que estaba recién casado y con una hija de muy corta edad, vecina mía. Por cierto, esta joven señora que ven aquí, posar con su marido el día de su boda, fue la única viuda que aún quedaba viva hasta hace muy poco tiempo, en que falleció cuando contaba con más de 100 años de edad. Obviamente no me voy a ceñir en relatarles solamente el accidente, porque de ser así terminaríamos en unos pocos minutos, de modo que trataré de hacer un repaso a la vida del submarino C4, donde les relataré las principales vicisitudes que vivió y que de haber sido una persona, diríamos que no llegó a cumplir la mayoría de edad, porque en el momento de su pérdida solo tenía 17 años de vida. Una pérdida que vistió de luto a la Armada Española en general y, sobre todo, al arma submarina en particular, y cuyo epicentro iba a ser esta dependencia, la estación naval de Sóller, de cuyo muelle, precisamente ese que ven ahí, saldría por última vez el C4. El simple hecho, pues, de recordarles aquí y ahora, pues, en fin, me ponen en la obligación de intentar, como acabo de decir, no defraudarles ni a ustedes, ni por supuesto a ellos, que, no sé, igual nos están viendo, quién sabe, desde algún rincón del más allá. Para ponerles primero un poco en antecedentes, diremos que la arma submarina española se crea por iniciativa de este señor, el almirante don Augusto Miranda y Godoy, que logró convencer al gobierno para que su majestad el rey Alfonso XIII firmase el Real Decreto de creación,
hecho que tuvo lugar el 17 de febrero de 1915, tal y como se recuerda en esta placa que preside el hall que hay en la antesala del despacho de jefatura del arma submarina aquí en Cartagena. A partir de ese momento, en muy poco tiempo, la recién nacida arma submarina española pues rápidamente va a adquirir un elevado peso específico entre las naciones que poseían submarinos y que por aquellos años no eran muchas precisamente. Así, tras adquirirse 4 unidades en el extranjero, este primero en Estados Unidos y estos 3 en Italia, los cuales formarían la llamada Serie A, el gobierno ordena la construcción, ya en astilleros nacionales, en concreto aquí en Cartagena, de media docena de submarinos. Los B, que van a constituir, estos que ven aquí, la Serie B, serie a la que inmediatamente después de ser votada le va a seguir otra mejorada y actualizada, que son los C, a la que va a pertenecer el C4, y cuya orden de construcción se remonta al 22 de febrero de 1922. De esta media docena de Cs, solo 2 serían desguazados, que es el final, digamos, normal para un buque, el C1 y el C2, mientras que los C3, C5 y C6 se perderían en acción de guerra en el transcurso de la contienda civil. Completaba la serie el C4, protagonista de la charla de hoy y a quien me voy a empezar a centrar. El C4 pues, fue un submarino que navegó bajo estas 3 banderas, toda vez que la orden de ejecución para su construcción se dio durante la monarquía de Alfonso XIII, que es cuando también van a tener lugar la botadura y sus primeros años de servicio. Luego, su plena operatividad pues, la va a tener bajo la Segunda República y tras finalizar la Guerra Civil va a seguir prestando servicio bajo el régimen de Franco, que incluso llegaría a navegar en él, como vamos a ver en su momento. No les voy a cansar dándoles a ustedes un montón de datos del mismo, pero sí les diré que sus características básicas eran 75 metros de eslora, 6,33 de manga y 6,7 de puntal, desplazando 925 toneladas en superficie y 1.144 en inmersión. Las campanas malditas. Me pueden, las campanas que me pueden. Bueno, su velocidad máxima era de 16 nudos y medio en superficie y sobre 8,5 en inmersión. Tenía una capacidad de combustible de 42 toneladas de gasoil, lo que le proporcionaba una autonomía de 10.000 millas a 10 nudos en superficie. En inmersión, con las baterías al 100% de capacidad, su autonomía era de unas 120 millas, una cifra yo creo que bastante considerable para los submarinos de la época. Les he querido dar estos datos básicos solo por una razón, y es para que sepan que toda la serie C a la que pertenecía pues eran para su tiempo unos submarinos excelentes, que alcanzaron en las pruebas de mar una cota de inmersión cercana a los 75 metros, aunque lo habitual de utilización solía ser máximo de 50 metros. Ya que lo normal para los submarinos de esa época era una regla mnemotécnica que venía a significar que la cota de inmersión era 2/3 la eslora, es decir, 75 metros de eslora, 50 metros de cota de inmersión. Como regla mnemotécnica, digo. La dotación, pues la componían unas 40 personas, aunque como es norma habitual en nuestros submarinos, esas cifras nunca son fijas, siempre se suele ir con alguno de más o de menos. Desgraciadamente, el día que se hundió el C4, eran 44 las personas que iban dentro, que incluso podían haber sido más, dado que 4 se quedaron en tierra por diversos motivos que ahora después veremos. El armamento de estos submarinos consistía en un cañón de 75 milímetros antiaéreo y media docena de tubos lanzatorpedos, 4 a proa y 2 a popa, todos ellos del calibre estándar de 533 milímetros. La propulsión la suministraban 2 motores diésel de 1000 caballos de potencia unitaria y 2 motores eléctricos de 375 caballos acoplados a 2 ejes de 3 palas cada una. La media docena de submarinos de la serie C se construirían en la segunda mitad de la década de los años 20 y el alta de ellos en la Armada pues vino a suponer el punto álgido de esplendor del arma submarina, alcanzando además poco después
de haber nacido, como queda patente en esta imagen, donde se aprecian hasta una docena de submarinos. Por lo que respecta al C4, su puesta de quilla tiene lugar el 9 de febrero del 24, la botadura el 6 de julio del 29, y tras las preceptivas pruebas de mar sería recepcionado por la Armada el 21 de septiembre de ese mismo año 1929. Tan solo un mes después, en octubre, ya va a participar el C4 en unas maniobras navales, donde se darían cita hasta 58 unidades, algo que hoy día pues, es bastante impensable, ¿no? Al término de esas maniobras, que fueron presenciadas por el ministro Marina, el jefe de la flotilla de submarinos, que era el capitán de fragata Antonio Alonso Riverón, sería felicitado por el propio ministro por la eficacia que habían demostrado los submarinos. Al año siguiente, en 1930, el C4 volvería a participar de nuevo en unas maniobras de conjunto anuales de la flota, siendo la primera vez que subía al Cantábrico, y en la que ya tomaría parte la aviación naval, lo que permitió obtener, casi con toda seguridad, pues debió ser una de las primeras imágenes aéreas del C4, como esta, a cota periscópica. Si he comentado que el año anterior el jefe de la flotilla de submarinos recibió felicitaciones por el buen hacer de los submarinos, en esta ocasión, pues los parabienes tampoco se hicieron esperar e incluso se vieron honrados con la visita del presidente de la recién estrenada Segunda República, Vicente Alcalá Zamora, que subió a bordo del mismo en el puerto de Alicante. Realmente los mandos republicanos eran conscientes de que habían heredado de la recién depuesta monarquía de Alfonso XIII unos submarinos excelentes. De hecho, por ejemplo, se llegaron a emitir cromos de cartón troquelado de todos ellos, algo que estaba muy de moda entonces y con los que los niños pues llegaban a, o sea, jugaban a batallas navales, ¿no? En resumen, que tan solo 13 años después de la incorporación a la flotilla del primer submarino operativo, esta ya se encontraba consolidada y empezaba a tener un peso específico bastante importante en el conjunto de la Armada. Los 3 años siguientes no se harían maniobras de flota importantes, por lo que la actividad del C4 se limitó, pues como el resto de submarinos de la flotilla, a efectuar ejercicios de adiestramiento propio y de seguridad en inmersión, con alguna salida puntual, no muy alejados de Cartagena, como en esta ocasión donde se le pudo fotografiar en Valencia junto con con su gemelo el C5. Poco después, en abril del 35, al cumplirse el 4º aniversario del establecimiento de la Segunda República, pues esta organizó una importante exhibición naval en Cartagena, puerto elegido por tener un gran significado político, entre otras razones porque de uno de estos muelles pues zarpó al exilio, como saben, el rey Alfonso XIII. Unos meses después, en el verano de ese mismo año, nuestro protagonista haría un largo viaje en compañía de sus otros 5 hermanos de serie por diferentes puertos españoles, franceses y británicos, al objeto de mostrar el pabellón, tanto en el continente europeo como en colonias africanas de los países citados. En la imagen anterior y en esta otra, pues vemos a la serie completa de submarinos, los 6C abarloados en Plymouth a un crucero inglés. Mientras esta otra imagen, obtenida desde la borda del crucero, pues es la oficial fue la foto oficial de la agencia de prensa británica que cubrieron la noticia, foto cuyo original lleva este comentario en la parte posterior, donde se puede leer que el periodista deja claro que se trata de unas unidades muy modernas. En abril del 36, tan solo 3 meses antes del estallido de la Guerra Civil, volvería a participar en unas maniobras de flota junto con otras muchas unidades y que tendrían lugar en aguas canarias, junto con el resto de submarinos, y una vez finalizadas, el C4 entraría en Cartagena a mediados de julio. A partir de ahí, pues la historia iba a ser otra, pues el comienzo de la Guerra Civil iba a hacer que la vida del C4, al igual que la del resto de unidades, pues como pueden comprender, iba a cambiar radicalmente. Atrás iban a quedar las maniobras, las visitas a puertos interesantes y en general las demostraciones de la capacidad de los submarinos en las escolleras de los muelles, en los que solían agolparse los curiosos que querían visitarlos,
como creo que es bien sabido, pues al inicio de la guerra civil, las fuerzas navales están bastante dispares, como se puede ver en este croquis. El submarino C4, en aquellas fechas, estaba al mando del capitán de corbeta Ramón Aubaré de Leal, fusilado en Madrid al comienzo de la guerra civil, concretamente el 7 de septiembre del 36. Mientras que su segundo comandante era este señor, el teniente aéreo Roberto Bahamón de Quitián, que también sería fusilado el mismo mes de septiembre, en concreto el día 20, pero en Málaga, junto a la tapia del cementerio de San Rafael, cuya familia pues mandó editar este recordatorio, en fin, que se repartió en las misas que se oficiaron por su alma. En los primeros compases de la guerra civil, los arsenales de Cádiz y Ferrol pasan a manos del ejército de Franco, quedando el arsenal de Cartagena como bastión de la flota republicana, y en la que se encuentran basados los submarinos. Desde el primer momento, el bando sublevado no solo especulaba que los buques republicanos intentarían operar desde puertos norteafricanos, sino que tenía claro que así sería. Como demuestra esta carta que ven ahí, con membrete oficial del Alto Comisionado de España en Marruecos, enviada desde Tetuán tan solo 3 días después del alzamiento, el 21 de julio, escrita y firmada en tono amenazante por el propio Francisco Franco al cónsul de España en Tánger, en la que le advierte del peligro que corre esa ciudad si se le da cobijo o apoyo logístico a los buques republicanos. El cónsul, don José Prieto del Río, un ferviente defensor de la República, pone en conocimiento de Madrid el contenido de esta carta y, como se interpreta que ha sido escrita en tono chulesco, no se deja transcurrir ni una semana cuando el gobierno ya toma la primera decisión importante por lo que se refiere a los submarinos, y es mandar desde Cartagena a todos los que en ese momento se encontraban plenamente operativos a la zona del estrecho de Gibraltar para tratar de impedir el paso de tropas desde el norte de África a la península, dado que el principal foco de la sublevación se encuentra precisamente en los acuartelamientos de tropas españolas del continente africano. Para ello, el 27 de julio del 36, el grueso de la flotilla sale de Cartagena en demanda del estrecho, lo cruzan hacia aguas atlánticas y el 29 entran precisamente en Tánger, tratando el gobierno de demostrar que no se va a arrugar ante la chulería de la carta que hemos visto antes. Al llegar a este puerto, un reportero francés va a inmortalizar la entrada de nuestros submarinos en esa rada, visita de la que se hace eco la prensa francesa a través del semanario Le Petit Marocain, solo unos días después, el 8 de agosto, donde también se comenta la amenazadora carta de Franco al cónsul. Pero lo realmente importante a efectos de dejar inmortalizada esa escala múltiple de nuestros submarinos para la historia no es solo esa noticia de prensa, es que ese día también se encuentra en Tánger un reportero de una agencia de noticias norteamericana que no les va a hacer fotos como este francés, les va a filmar una película, que hoy día, más de 86 años después, supone todo un extraordinario reportaje gráfico y que casi milagrosamente, diría yo, y que a continuación les voy a mostrar a ustedes en exclusiva y por primera vez vídeo que solamente tiene 3 minutos y algunos segundos de duración, pero les aseguro, como digo, que es un documento único y absolutamente significativo. En ese vídeo, curiosamente, y en primer plano, entre los submarinos de la flotilla van a ver al HMS Brilliant, un destructor británico que estaba ese día fondeado en la rada de Tánger. No deja de ser significativo el hecho de que a partir de ese momento y a lo largo de toda la guerra civil se va a repetir una imagen similar, es decir, cada vez que ha habido presencia de buques republicanos en puertos españoles, ha habido en las inmediaciones alguna unidad de la Royal Navy que casualmente pasaba por allí. Como pueden ver, la calidad del vídeo es extraordinaria.
Está el práctico con un megáfono diciéndole follow me. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. A las pocas horas, presiones externas, sobre todo por parte de Francia, recomiendan al gobierno de la República que no quieren meterse, que no quieren ser partícipes de este conflicto, que consideran que solamente compite a España y que está tomando auge por momentos, por lo que se invita al gobierno a que nuestros submarinos abandonen Tánger, estableciéndoles entonces Málaga como puerto de concentración, por ser esta ciudad la más cercana precisamente a la zona del estrecho donde se obtiene esta imagen. Y se elige Málaga pues, por la sencilla razón de que esta ciudad se ha declarado leal a la República y es, como digo, la que más próxima se encuentra a la zona del estrecho de Gibraltar, que es el teatro de operaciones donde se quiere que intervengan los submarinos. Durante el tránsito de Tánger a Málaga va a tener lugar la primera acción de guerra del C4, pues ese día, según documentación pues, que he consultado, efectúa el lanzamiento de un torpedo contra un buque en el estrecho de Gibraltar sin conseguir hacer blanco y poco después, a principios de agosto, se le ordena trasladarse al Cantábrico para intentar cazar a este buque, el crucero Almirante Cervera, que recibiría durante la contienda el apodo del Chulo del Cantábrico, que operando desde el arsenal de Ferrol era uno de los buques más importantes del bando sublevado, junto con el también crucero Canarias y el cañonero Cánovas del Castillo, como queda patente en esta octavilla que repartió el bando republicano, sobre todo entre los pescadores y dotaciones de los buques mercantes. Transcurridas pocas semanas, sin obtener resultados, al C4 se le ordena regresar a Cartagena. Esta es una curiosa carta donde un miembro de la dotación del C4 le escribe en febrero del 37 desde Cartagena a un señor de Santurce, con el que pues, probablemente ha hecho amistad en la breve estancia del submarino en el norte. El hecho de llevar el sello del comité del submarino, como se aprecia ahí a la derecha, indica que ha pasado los filtros de censura correspondientes y además le convierte en una pieza muy cotizada para los filatélicos. E igualmente, si de piezas cotizadas hablamos, sin duda también lo es este carnet de un miembro de la dotación del C4 expedido, como pueden ver ahí, durante el periodo republicano. Al comenzar el año 37,
al C4 se le asigna una nueva base de operaciones, Valencia, debido a que la isla de Mallorca está bajo control del ejército de Franco y desde sus puertos principales, Palma, Sóller y Alcudia, operan buques nacionales. Hasta que en abril, y dada la caótica situación del llamado Frente Norte, pues se le ordena subir de nuevo al Cantábrico, estableciendo su base en los puertos de Santander y Gijón. En este último, el 29 de agosto del 37, es sorprendido estando atracado por un ataque de la aviación nacionalista que le infringe serios daños. No solamente al C4, sino que causa numerosas víctimas en la población civil, como queda reflejado en este documento que se conserva en el archivo de la administración de la ciudad de Gijón. A consecuencia de este bombardeo, el comandante del C4, Jesús Las Heras, manda un mensaje al ministro de Marina en esos términos. En bombardeo Musel, metralla averió casco en 5 sitios. He reparado provisionalmente. Imprescindible entrar en dique. Navego sin pérdida de tiempo en demanda costa francesa. Solicito autorización para entrar en puerto. Propongo Burdeos. Dada la situación en la zona, considero que es la única manera de salvar el buque para la causa republicana. Eso es lo que decía el mensaje. Finalmente, el C4 entra en el puerto francés de Leverdon el 29 de agosto del 37, donde va a permanecer unos meses fuera del escenario de la guerra. Aprovechando esas obras, el comandante, a quien la República le había confiado el mando, alférez de navío Jesús Las Heras Mercadal, deserta en territorio francés el 17 de septiembre, dejando al submarino, pues, sin comandante. Esta deserción creo que indica claramente el porqué del texto de ese mensaje que hemos visto, recomendando entrar en un puerto francés. Es indudable que el comandante ya pensaba desertar. Como pueden suponer, pues el caos empieza a ser total, y a la vista de la situación y ante la cada vez más significativa falta de personal cualificado para mandar los submarinos, la República gestiona con la URSS la cesión de alguien que se pueda hacer cargo del mando con ciertas garantías, y en consecuencia, en abril del 38, toma el mando del C4 un comandante ruso, este señor, Iván Alekseevich Burmistrov, que va a ser el encargado de traer el buque hasta Cartagena una vez que lo han reparado los franceses. A este le sucedería otro ruso, Yulevich, en el otoño del 38, comandante que se hizo llamar con un alias españolizado, Carlos Murato, y luego otro más, apellidado Grachev. La República incluso diseñó 2 emblemas de submarinos para este personal, estos que ven aquí, donde resaltan 2 detalles que quizás pasen desapercibidos. Por un lado, la característica estrella roja, y por otro, el submarino enseña su banda de babor, la luz roja, y por tanto navega hacia la izquierda. O sea, eso era una señal que daban los rusos como de, ¿no? En fin, aquí hay que navegar hacia la izquierda, ¿no? Por eso muestra la banda de babor. Durante el mando de Kuzmin, el C4 protagonizaría la epopeya del primer correo submarino de la historia de la Armada al enlazar los puertos de Mahón y Barcelona en viajes de ida y vuelta, rompiendo de ese modo el aislamiento que sufría la isla de Menorca, leal a la República. Para ello, se emitió una serie de sellos especial, serie que hoy día es muy cotizada por los filatélicos, esta que ven aquí. Y esto tendría lugar en agosto del 38, y les diré que en las 2 travesías, Barcelona-Mahón y viceversa, nada se dejó al azar, pues incluso a la saca en la que iba la correspondencia, a la saca se le cosió un emblema de tela que se mandó bordar expresamente, este que ven aquí. Pues se quería dar la mejor imagen posible, toda vez que se contaba a bordo con un invitado de excepción, la presencia de Werner Kell, un prestigioso corresponsal de guerra norteamericano, que publicaría un interesantísimo artículo de varias páginas. Esta es solamente la primera, en la revista esta que ven ahí, y bueno, como digo, son 4 o 5 páginas. El periódico este era el Saturday Evening Post, y donde relata de manera excelente cómo era la vida a bordo, la tensión que se vivía, etcétera. A pesar de haber tenido 3 comandantes soviéticos en un corto periodo de tiempo, ninguno de ellos llegó a ser del agrado de la dotación, por lo que el comisario político de a bordo se lo hizo saber al jefe de la flota,
nombrándose otro nuevo comandante con carácter provisional, el español Sebastián Gallo, en diciembre del 38, que solo unas semanas después sería relevado por otro, Eugenio Calderón. Como pueden ver, un auténtico caos. Durante enero y febrero del 39 efectúa alguna otra patrulla de guerra más en aguas de Valencia y Cartagena, pero la República ya presentía que la guerra pues la tenía perdida, ¿no? De este modo, el 5 de marzo, con las tropas de Franco a las puertas de Cartagena, el C4 se une al resto de unidades de la flota republicana y salen a la mar con rumbo a Argel, puerto al que finalmente los franceses no autorizan la entrada, siendo derivados a Bizerta, en Túnez, donde queda internado el 7 de marzo del 39. Las siguientes imágenes que van a ver, que también son inéditas, muestran a la dotación y a los gendarmes ya en el citado puerto tunecino de Bizerta, inmortalizados por un fotógrafo local de apellido Lanmi. Bueno, les diría que tengo casi 40 de estas imágenes, que probablemente sean todas las que se hicieron ese día, pero al ser todas, pues, en cierto modo muy similares y al objeto de no cansarles mucho, pues pienso que con estas 4 que les pongo, pues es suficiente. Una vez finalizada la guerra civil y tras concluir las gestiones pertinentes con las autoridades francesas, el C4 regresa a Cartagena mes y medio después, a finales de abril, al mando del teniente navío Juan García Frías, que luego, 23 años más tarde, sería jefe de la flotilla, concretamente en el bienio 62-64. Dado que su estado de conservación pues era relativamente bueno, con fecha 12 de mayo del 39 pasa a tercera situación, volviendo a causar alta en la nueva armada. A partir de que finalizó la guerra civil, pues las salidas a la mar de los submarinos que habían sobrevivido a ella fueron durante mucho tiempo muy puntuales y esporádicas, por diversas razones, pero sobre todo por la escasez de dotaciones para tripularlos y las consabidas penurias de la posguerra, sobre todo la escasez de combustible. Así, hasta los primeros años de la década de los 40, los días de mar que hacían los submarinos al año pues se podían contar casi con los dedos de la mano, limitándose estas pues a esporádicas salidas a la bahía de Mazarrón, cercana a Cartagena, para hacer lo que denominamos adiestramiento propio y poco más. Y es que era una época donde las varadas en dique se sucedían con relativa frecuencia, siendo inequívoco el que los submarinos estaban ya muy mermados y necesitaban pues poco menos que cuidados intensivos, de modo que casi se puede afirmar que se tiraban más tiempo en seco que a flote. Pero ya en 1945, teniendo en cuenta que la guerra civil pues había terminado hacía ya 6 años, los buques de la Armada empiezan a reanudar poco a poco esa actividad. Más bien poco a poco, pero bueno, pero a reanudarla al fin y al cabo, ¿no? Programándose cada vez más salidas a la mar y de nuevo pues maniobras, etcétera. La Escuela de Submarinos de Cartagena, tradicional en nuestra Armada, prosigue la labor de preparar nuevos marinos de España en esta interesantísima y trascendental especialidad. Una de las unidades de la escuela sale al mar para realizar su diaria labor de entrenamiento. Y no existía la SEGOM, navegando con la escotilla abierta y todo eso. Al llegar a la zona de ejercicio, el buque se sumerge para buscar al torpedero que ha de fingir el papel de navío enemigo. Las operaciones necesarias para la inmersión se realizan con toda exactitud y rapidez. Terminados los ejercicios, el submarino vuelve a la superficie y regresa a la base.
Bien, incluso hay alguna salida esporádica, lejos de la base de Cartagena, como por ejemplo esta de subir al norte, donde le vemos atracado a Barloa, un buque de superficie en el arsenal de Ferrol. En el C4 reinaba realmente un ambiente excelente, como se aprecia también en esta imagen. Algo que, bueno, que no es nada nuevo porque es algo que ha existido siempre en nuestros submarinos. Y además, las dotaciones estaban todas orgullosas, cada una de sus submarinos. Por eso las pocas fotos que se hacían entonces solían ser hechas de modo que se viera la numeral de la vela, porque eso creaba lo que se conocía entonces como espíritu de cuerpo. Bueno, llegamos al 20 de abril del 46, en que la Armada confía el mando del C4 a un nuevo comandante, el capitán de corbeta Francisco Reina Carvajal, que fue relevo de Manuel Castañeda. Por cierto, este hombre, el capitán de corbeta Reina, era natural de Puente Genil, en Córdoba, y al poco de conocerse la noticia del accidente, el ayuntamiento de su localidad rotularía una calle con su nombre, como pueden ver ahí. Yo no tengo constancia de que se hiciera nunca ningún homenaje a este comandante en su localidad por parte de la Armada. Y dicho esto, pues bueno, pues puedo decir que tengo hecho alguna gestión con ese ayuntamiento para ver en junio del año próximo de hacer allí algún acto, como pues, bueno, pues por ejemplo dar esta charla, porque con toda seguridad la inmensa mayoría de la gente de allí no sabe, no tiene ni idea de por qué esta calle se llama así. Bueno, volviendo al relevo de mando, nada más producirse el cambio, y como suele ser habitual, pues el nuevo comandante se fotografía con toda su dotación en la explanada de la base de submarinos de Cartagena, a la que corresponde esta otra imagen. Y tan solo 10 días después, el 30 de abril, se iba a recibir a bordo una visita muy especial, como sería la del jefe del Estado, el general Francisco Franco. Ese día, Franco, tras inaugurar en Cartagena un instituto y unas casas sociales, embarcó a bordo del C4, en el que saldría a la mar, momento que recoge esta otra imagen. Esta sería la primera de las visitas que Franco haría a Cartagena tras el fin de la Guerra Civil, y se le dio, por tanto, la debida importancia. De hecho, acompañaron al jefe del Estado por varios ministros, 3 de los cuales incluso salieron ese día a la mar con el C4, como el de Marina, el almirante Francisco Regalado Rodríguez, este que ven aquí, un submarinista, por cierto, perteneciente al curso de especialidad de submarinos, realizado en Italia y Estados Unidos, cuando era alférez de navío junto con otros 9 jefes y oficiales, donde figuraban, pues, como compañeros suyos, personajes como don Mateo García de los Reyes o don Arturo Génova Iturrulla. Este ministro, además, pasó a la historia de nuestra arma submarina por haber sido comandante del submarino B1, cuando en la primavera del año 22 ese submarino recibiría su bautismo de fuego durante la heroica evacuación del personal civil que habitaba el Peñón de Vélez de la Gomera. Los 2 ministros que les he comentado que ese día salieron a la mar junto al de Marina, acompañando también a Franco en su salida a la mar, eran el de Agricultura, este señor, Carlos Rein, y el de Obras Públicas, José María Fernández Ladreda. Ministros a quienes me imagino que la posibilidad de salir a la mar en un submarino y además con el jefe del Estado a bordo, pues bueno, pues me imagino que les supuso el vivir una jornada pues por lo menos muy atrayente, ¿no? Tras salir de puerto y una vez sobre la vertical del Pecio, del buque de transporte de tropas Castillo Lite, el capellán castrense procedió al rezo de un responso, como vemos en estas imágenes, que son también bastante inéditas. Al término de las oraciones, Franco procedió a lanzar al mar un ramo de flores envuelto en la bandera nacional, y es que este buque tenía gran significado político, pues había sido hundido en marzo del 39 por las baterías de costa de Cartagena tan solo unas horas antes de que la guerra se diese por concluida, acción naval que es bastante desconocida, por cierto, y que supuso la mayor pérdida de vidas humanas en un solo día en el ámbito de la guerra civil en el mar. Como es bien sabido, las visitas de Franco a las diferentes ciudades españolas pues solía ser seguida por los reporteros del Nodo, y esta pues no iba a ser menos. Afortunadamente he localizado y podido rescatar del archivo de la Filmoteca Nacional el Nodo que se filmó ese día, y bueno, como ustedes recordarán, estos reportajes que se proyectaban en los cines antes de cada película tenían unos 12 minutos de duración,
de los que he podido rescatar 2 de esos 12 minutos, el correspondiente a la visita de Franco a Cartagena saliendo a la mar a bordo del C4. Nadie podía imaginar que menos de 2 meses después ese submarino iba a teñir de luto a la Armada cuando un destructor le impactara justo a la altura del cañón en la maniobra de salida a superficie. Aquí vemos otra imagen, en este caso del Centinela, en el lugar donde justamente recibiría el impacto. Bueno, pues a continuación, y también como casi exclusiva para todos ustedes, les voy a proyectar ese documento histórico filmado, como les he comentado, el 30 de abril del 46, exactamente 58 días antes de producirse el hundimiento del submarino, aunque por desgracia lo que no he podido recuperar ha sido el audio de la grabación, pero aún así creo que por su gran valor documental, pues merece ser proyectado. Bien. El C4, al regresar a puerto, ya no volvería a salir a la mar, a excepción de un par de salidas a mazarronear, que es como en el argot submarinista conocemos el hecho pues, de salir a adiestrarse en aguas de mazarrón. Ejercicios que solían ser breves y que tenían el aliciente añadido de que si el tiempo lo permitía, pues se montaba una mesa plegable en cubierta para comer. Y bueno, pues en ese ambiente distendido transcurría la vida a bordo hasta que llegaron las maniobras previstas de finales de junio. A mediados de ese mes, el C4, a quienes acompañaban los submarinos C2 y General Sanjurjo, salían de Cartagena para dirigirse hacia las Islas Baleares, en un periplo que les llevaría a hacer escala en varios puertos como Ibiza, Palma o Alcudia, y por último la base de Sóller. Instalaciones que han sido además históricamente siempre muy vinculadas a la Armada y muy valoradas por ella, aunque haya tenido diversas denominaciones tales como base naval, estación naval, destacamento naval e incluso la de base de aprovisionamiento, tal y como reza en las cintas de los gorros de estos marineros.
Así, en sus inmediaciones iban a tener lugar los ejercicios con 3 buques de la flotilla de destructores, flotilla que estaba compuesta por el Lepanto, el Churruca y el Alcalá Galiano. La importancia de las maniobras hizo que el jefe de la flotilla de submarinos embarcase con parte de su Estado Mayor en los 3 submarinos, distribuyéndose entre ellos porque las estrecheces impedían pues que fueran todos juntos, ¿no? El jefe de flotilla, capitán de navío Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel, que había tomado el mando de la flotilla en diciembre del año anterior, embarcaría en el C2 para presenciar in situ sus primeras maniobras importantes como jefe de la flotilla. Una vez que los buques estaban ya en las inmediaciones de la isla de Mallorca, pues los 3 destructores citados se dirigieron a esa zona que ven ahí, la bahía de Pollensa, al nordeste de la isla, mientras los 3 submarinos se dirigieron a Sóller, desde donde se harían a la mar para realizar los ejercicios programados, que serían en una zona delimitada por este rectángulo. Así, en la mañana del día 27 de junio del 46, jueves, los submarinos saldrían de Sóller y pondrían rumbo de componente nordeste en dirección a la parte de poniente de ese rectángulo. Por su parte, los destructores debían salir de Pollensa y tras dejar por babor Cabo Formentor, que es la punta de más a levante de la parte norte de la isla, dirigirse con rumbo de componente sureste. Nadie imaginaba que de los 3 destructores citados, el Lepanto, pues iba a ser el triste protagonista de unas maniobras en las que tras su finalización los buques iban a regresar a Cartagena con la ilusión de que iban a dar comienzo nada más llegar el siempre ansiado permiso de verano. Lo previsto era pues lo normal en este tipo de ejercicio antisubmarino, es decir, los submarinos eran sabedores de que había amenaza de superficie y deberían detectar primero y luego simular ataque a los destructores, mientras que estos, sabedores de que había amenaza submarina, deberían tratar de localizar a los submarinos y simularles un ataque con cargas de profundidad, todo ello simulado con bengalas. Según los partes de campaña de estas maniobras, y que se conservan aquí en el Archivo Naval de Cartagena, los 3 submarinos salieron del puerto de Sóller a 08:30 horas. Las órdenes que tenían eran las de hacer inmersión para efectuar trimado y una vez hecho, salían a superficie a la espera de encontrar en la línea del horizonte los penachos de humo que en aquellos años delataban casi siempre la presencia de los buques. Cuando eso sucediese, lógicamente por diferencia de tamaño, los submarinos iban a ver siempre a los destructores mucho antes que los destructores a los submarinos. En ese momento, pues los submarinos harían inmersión y procederían a ponerse a rumbo de vuelta encontrada hasta que los destructores les hubieran sobrepasado y entonces salir a superficie y marcar el ataque, como he dicho, con bengalas. Según consta en los partes de campaña consultados, a las 11 horas y 43 minutos, el C2, que era el que se encontraba más al norte de los 3, divisó a los destructores y a las 11:57, una vez cerciorado, les transmitió a los otros 2 submarinos el mensaje convenido. 3 destructores en demora aproximada 080 y rumbo estimado 250. Acto seguido, a las 11:59, el C2 hace inmersión. Los 3 destructores venían en línea de fila por este orden. Primero el Alcalá Galiano, luego el Churruca y por último el Lepanto. El C2 fue el primero en señalizar el torpedeamiento con bengalas sobre el Galiano. A continuación, a las 13 horas y 11 minutos, el C2 hizo superficie por la popa de los destructores y comenzó a navegar en demanda del puerto de Sóller. El comandante del Sanjurjo, que era este señor, capitán de corbeta Francisco Núñez de Olañeta, que casualmente años antes había sido segundo comandante del C4, declaró que tenía el C4 a la vista y que este hizo inmersión a 12:50 horas. Fue la última persona que lo vio y a partir de ahí ya nadie sabe lo que pudo ocurrir a bordo. Según el parte de campaña del Lepanto, a las 14 horas y 5 minutos, desde el puente del destructor, vieron como el C4 soplaba lastres junto a su amura de babor a la altura del castillo. Teniendo en cuenta que la velocidad del Lepanto en esos momentos era de 14 nudos
y que los buques estaban a 90 grados el uno del otro, el impacto, pues, como pueden suponer, era mortal de necesidad. El capellán de la flotilla de destructores iba a bordo del Lepanto y se encontraba casualmente en el alerón del puente en el momento del impacto, por lo que presenció todo, dejando escrito en su testimonio que al producirse la colisión y ver el calibre de la misma, les dio a todos la absolución en tiempo real. El Lepanto llegó a lanzar un SOS por la gravedad de la vía de agua que le ocasionó la colisión, mensaje que sería recibido aquí, en la estación radio de Sóller, mientras la gravedad de la vía de agua hizo que el Lepanto se dirigiera a puerto con una escora que se incrementaba por momentos, acompañado por el Churruca. El Galiano quedó en la zona para buscar posibles restos. Tras un par de horas de angustiosa búsqueda, tan solo aparecieron flotando en el mar pequeños trozos de madera que serían posteriormente identificados como restos de varias sillas de la Cámara de Oficiales. Pocos meses después, con esos pequeños trozos de madera que llegaron a aparecer flotando, se elaboraría el marco para la foto que se había hecho Franco a bordo mes y pico antes y que se custodia en la sala histórica del arma submarina en depósito, pues pertenece a los fondos del Museo Naval de Cartagena. Igualmente, a los hijos de las víctimas, de los cuales hay aquí algunos, pues también se le dieron pequeños trozos de madera de esas sillas con los que se elaboró algún que otro pequeño marco. Tras el abordaje, el mando resolvió que los dos submarinos, C2 y Sanjurjo, siguieran con los destructores Churruca y Galiano la ejecución de las maniobras previstas como si tal cosa hubiera sucedido. Por su parte, el Lepanto tuvo que dirigirse a Cartagena. En Sóller no había dique para varar, donde llegó como pudo para quedar en seco. A la semana siguiente, antes de regresar a Cartagena, un oficial, un suboficial y un cabo del C2 echaron al agua una cruz de flores justo en el lugar donde se había producido el abordaje. Hasta el día siguiente, viernes 28, y debido a los precarios medios de comunicación de la época, no se conoció la noticia en Cartagena, noticia que al principio era hasta confusa. Pues, por ejemplo, se dijo que el accidente había tenido lugar en aguas de Pollensa, lugar bastante distante, bastantes millas distante del punto real de la colisión. Incluso la cifra dada en la primera nota que se facilitó a la prensa hablaba de 45 víctimas, entre las que se había incluido al marinero de segunda, José Gutiérrez Menéndez, que había quedado en tierra a última hora por expreso deseo del mando, por tratarse del cartero del buque y que debía resolver en tierra cometidos propios de su destino. Igualmente se salvó del naufragio el escribiente del Estado Mayor de la flotilla, don José Llamas Espín, a quien se le ordenó desembarcar cuando incluso ya habían quitado el portalón. A este personaje, fallecido hace ya muchos años, y al que tuve el placer de conocer en persona, le entrevisté en su momento y poseo de él su testimonio hablado en una grabación de la que cuenta de primera mano y, entre otras cosas, todo lo que sintió. Por otro lado, el mando decidió que una tercera persona tampoco saliera a la mar ese día. El cabo torpedista, don Matías Peña, pues debía hacer algunos ajustes a unos torpedos que se tenían que lanzar en los días siguientes. Y aquí vemos aquí, años después, en la cubierta de un destructor. Por último, pues hay que citar al teniente navío Enrique Rolandi Gaite, segundo comandante del submarino, quien en el día de salida a la mar amaneció con fiebre muy alta y el comandante decidió que se quedara en tierra, guardando cama, y a quien el propio Reina le ofreció la posibilidad de que uno de los reposteros se quedara con él, pero declinó el ofrecimiento, alegando que no era necesario, de modo que, de haber sido así, pues se hubiesen salvado 5 personas en vez de 4. Este oficial, por cierto, había contraído matrimonio en Murcia el 31 de mayo, tan solo unos días antes de que el C4 saliera de su base para las maniobras de Sóller, con lo que no hizo a bordo del submarino el tránsito desde Cartagena a las Baleares, pero habiendo acordado con el comandante Reina, que como tenía pensado irse de viaje de novio precisamente a Mallorca, iría desde allí con su esposa en un buque de pasaje, y una vez allí volvería a embarcar de nuevo y ya se vendría con el submarino de regreso a Cartagena. El hecho comentado de estar de viaje de novios hizo que éste se llevara una cámara de fotos inmortalizando a su esposa durante ese viaje, e incluso una vez en Mallorca, los días previos al hundimiento del C4, hizo alguna salida a la mar
con el submarino y tuvo la idea de llevarse a bordo su cámara de fotos con la que obtuvo un par de imágenes a bordo. Tras el hundimiento, al regresar a Cartagena, el teniente navío Rolandi, con su esposa, ese carrete que inmortalizó su viaje de novios, sería revelado, habiendo quedado inmortalizadas estas imágenes que habían sido tomadas en el interior del submarino tan solo unos pocos días antes del hundimiento y que me han sido facilitadas por el hijo del citado oficial, a quien le mando desde aquí mi agradecimiento. Así que hoy, pues en absoluta y casi rigurosa exclusiva para ustedes, tengo el honor de mostrárselas. Esta es una y esa es la otra. Los días posteriores al naufragio, el teniente navío Rolandi fue nombrado jefe de la plana mayor de la flotilla, contactando durante el tiempo que permaneció en ese cargo con todos los familiares de las víctimas, de quienes se convirtió en su verdadero paño de lágrimas, siéndoles de gran ayuda en la tramitación de papeleo de pensiones, facilitar subsidios, etc., hasta que se hizo cargo unos meses después de la segunda comandancia del C2. Toda esa correspondencia con los familiares, algunas de las cuales él mismo calificó de desgarradoras, las conservó toda su vida y aún hoy las conserva su familia. Tras su fallecimiento, que tuvo lugar el 28 de marzo de 2013, a la edad de 98 años. Como podemos ver en estas imágenes, los días siguientes, en la iglesia castrense de Santo Domingo, aquí en Cartagena, se sucedieron las misas y demás homenajes póstumos, así como en otros muchos lugares de la geografía española, de la que algún medio se hizo eco en portada, como esta del ABC, que da cuenta de la que se celebró en la escalera monumental habilitada provisionalmente para el culto del entonces Ministerio de Marina, hoy Cuartel General de la Armada. O esta otra noticia que da cuenta igualmente de los actos litúrgicos celebrados en Cataluña, concretamente en el Santuario de los Padres Carmelitas de Barcelona. El impacto social del accidente fue tal que fueron varias las empresas que aportaron ayudas económicas a los familiares de las víctimas e incluso la compañía de seguros El Ocaso tuvo un gran detalle, como fue el de insertar en la prensa local un anuncio en el que dejaba constar que a los familiares de las víctimas del C4 que estuviesen afiliados a la citada compañía de seguros se les abonaría la cantidad en metálico que hubiese costado un entierro, dado que ese ya no iba a ser posible. Mientras tanto, el Lepanto llegó como pudo al arsenal de Cartagena, haciendo la travesía desde el lugar del impacto, pues la brecha que llevaba era importante y tenía inundados varios compartimentos de proa, como la caja de cadenas y el pañol del contramaestre. Para ello hubo que preparar urgentemente el dique, donde sería reparado en los meses siguientes. Creo que estas imágenes que proyecto hoy aquí, pues también casi en exclusiva, dan muestra de la violencia del impacto, ¿no? Pues se aprecia perfectamente la magnitud del golpe. Como pueden ver, la proa está vencida hacia estribor, con lo cual pues se deduce que el submarino le entró por babor. Los días siguientes, bueno, esta sería la vertical de la roda, o sea, llegaría por aquí. En fin, los días siguientes, como es de rigor, pues el jefe de la flotilla de submarinos remitió a Madrid el parte de campaña relatando lo sucedido, adjuntándose igualmente copia literal del cuaderno de bitácora del Lepanto, así como los registros de comunicaciones. Y el gráfico con las derrotas que habían llevado las unidades. Y por supuesto la relación nominal de todos los fallecidos y sus herederos. Una dotación a la que en su día, de manera particular, homenajearon sus familiares, por ejemplo, editando estos recordatorios clásicos de aquella época. Y por aquellos años existía una costumbre entre la marinería que consistía en hacerse, durante el servicio militar, una serie de vistosas y coloreadas cintas en las que iban dejando los marineros, aquí en estas cintas dejaban constancia de los hechos más relevantes ocurridos durante su mili. Cintas que al licenciarse, como ven en esta foto, se ponían en el brazo izquierdo para hacerse con todas ellas la última foto vestido marinero.
Varios años después del accidente, algunos marineros aún reflejaron en sus cintas la tragedia del C4, como pueden ver ahí. No se ve muy bien, pero aquí pone, esta es la cinta homenaje a la dotación del C4, en esta se lee mejor, a los marinos del submarino C4. Pero sin duda, el homenaje más emotivo fue el que protagonizó quien fue su segundo comandante, don Eugenio Rolandi, a quien vemos aquí en el año 58 en uno de los alerones del crucero Méndez Núñez durante la guerra de Sitges, el cual este hombre aún vivió 67 años más después del accidente, falleciendo el 28 de marzo de 2013 en Madrid a la longeva edad de 98 años. Pero a pesar del tiempo transcurrido, su última voluntad fue la de descansar lo más cerca posible de sus compañeros del C4, a lo que su familia dio cumplimiento poco después, viajando hasta la isla de Mallorca y arrojando al mar sus cenizas en aguas de Sóller. Por mi parte, o por nuestra parte, pues solo nos queda recordar a los caídos a bordo de este submarino, por ejemplo, pues como lo estamos haciendo hoy aquí, mediante esta charla, aunque hay otros modos de rendir homenaje a la memoria de esta gente, que van desde dedicarles un cuadro, como esta acuarela de González Aledo, que forma parte del patrimonio de la flotilla de submarinos de Cartagena, o esta otra, pintada por Francisco Núñez de la Añeta, comandante de submarinos, y que le regalaría a su hermano Narciso cuando éste era segundo comandante del C4 en el bienio 31-33. Por lo que a la Armada respecta, en la capilla de la base de submarinos de Cartagena figura el nombre del C4 con letras en relieve, junto al del resto de submarinos españoles perdidos en la mar, a quienes siempre acompaña una corona de laurel. Igualmente, sobre el dintel de una de las puertas del edificio de simuladores de la Escuela de Submarinos de Cartagena, una leyenda recuerda a las generaciones de submarinistas el trágico accidente. Y también desde el año 46, cualquier unidad de la flotilla de submarinos que navega por la zona tradicionalmente tiene un recuerdo para ellos, lanzando al agua sobre el pecio del C4 un ramo de flores que va acompañado de un responso y de la salve marinera. Y es que realmente pues la Armada no puede hacer otra cosa que no sea rendirles tributo cada vez que tiene la ocasión. Asimismo, en la localidad de San Pedro del Pinatar, aquí en Murcia, se le recuerda también desde hace años con la iniciativa que tuvo el ayuntamiento en su momento de dedicar un espacio público a los 44 hombres que en su día murieron en el cumplimiento de su deber y donde el consistorio coloca, cuando se cumplen años del accidente, una corona de laurel en memoria de las víctimas, porque 2 marineros del submarino eran vecinos de esa localidad, en concreto Norberto Pardo Albaladejo y José Pérez Martínez. Homenajes a los que el último es el que corresponde con esta imagen, que nos muestra, aparte de la dotación del Mistral, haciendo el homenaje habitual cada vez que nuestros submarinos, como digo, navegan por la zona, con la particularidad en este caso concreto de que el comandante de este submarino en ese momento, que es la persona que ven aquí en primer término, que es nieto de uno de los fallecidos a bordo del C4 y que es el comandante que me ha presentado al principio de la charla. Y como últimas personas que se han sumado también a la memoria de este submarino, pues quiero citar al trío de artistas gráficos que componen Daniel Viñuales, en calidad de guionista, el dibujante David Tapia y a Guillermo Montañés, que han dado color al trabajo de los anteriores, que han editado este cómic, con el que pretenden sumarse, como ya comenté, a los homenajes, haciendo que el público, no solo juvenil, sino de cualquier edad, pues pueda saber la historia de este submarino de forma amena, pero veraz. Para finalizar, y tras esta frase del almirante alemán Karl Dönitz, jefe de los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, y con la cual pues me identifico, sonarán las notas de La muerte no es el final, que como saben ustedes es la marcha fúnebre con la que tradicionalmente se ha despedido en España a los caídos en acto de servicio. Mientras suene, a la vez van a ir pasando las fotos de todos ellos en una secuencia que solo dura 2 minutos y unos pocos segundos, que es la duración de la propia marcha fúnebre. Cuando finalice, antes no, por favor, quiero hacerles una petición, y es que si esta charla les ha gustado, que esos aplausos no sean para quien se las ha dado, sino para esta gente.
Bueno, pues gracias a todos, como he dicho al principio, por asistir. Y bueno, espero que les haya resultado por lo menos emotiva y que sepan un poco qué ocurrió ese triste día, que próximamente se van a cumplir 80 años. Si me quieren hacer alguna pregunta y les a responder, pues la responderé. Diego, Sí. ¿se sabe la causa del choque? ¿Por qué fue lo que ocurrió? La causa se la llevaron ellos. El secreto se lo llevaron ellos al fondo del Mediterráneo. Pero, vamos, mi opinión es que los precarios medios de detección de la época pues hicieron que no se escuchara. O sea, que desde los hidrófonos de los submarinos no escucharan la propulsión del Lepanto. Es más, es hoy día, con los medios tan buenos que hay, y tanta electrónica y tal, que a veces pinchas y te llevas una sorpresa porque te encuentras un barco cercano que no ha entrado en los hidrófonos, y eso es hoy día. Pues remóntate a 80 años atrás. O sea, yo pienso que esa debió ser la causa. Pienso. Bueno.